¿Sabías que en los últimos 40 años China se ha transformado hasta volverse prácticamente irreconocible? La escala de su crecimiento y la velocidad de sus cambios no tienen precedentes. Mientras China asciende, otras potencias parecen perder terreno, y con ello, en pleno siglo XXI, el equilibrio de poder mundial comienza a desplazarse. Pero, ¿cómo logró un país comunista, pobre y atrasado, convertirse en uno de los motores del capitalismo global? Todo cambió bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, un veterano de la larga marcha, de baja estatura, fumador empedernido y famoso por su pragmatismo más que por su ideología. Con él, China abandonó la estricta lucha de clases y abrió la puerta al mercado. El resultado fue histórico: la mayor salida de la pobreza jamás registrada en la humanidad. China pasó de ser una nación rural y empobrecida a convertirse en una potencia económica, y muchos pronosticaron que pronto sería la economía más grande del mundo. Pero para comprender cómo un hombre pudo impulsar tal cambio y por qué esta nación estaba tan desesperada por el éxito, debemos mirar al pasado. El motor de la China moderna es el recuerdo traumático del siglo de la humillación, un periodo que comenzó cuando el imperio decidió cerrarse al mundo y despreció la tecnología occidental. China es un país de 1.400 millones de habitantes, casi una quinta parte de toda la humanidad. Durante los últimos 2 siglos ha vivido una larga lucha entre diferentes caminos hacia la modernidad. Y es importante recordar algo. China fue una nación líder mundial durante más de 1000 años, hasta principios del siglo XVII. Pero entonces, el imperio decidió cerrar sus puertas. ¿Para qué necesitamos inventos occidentales?, pensaba la élite gobernante. China se creía tan poderosa que no veía necesidad de mirar hacia afuera. Y fue en ese momento cuando empezó su declive. Ese periodo, lleno de invasiones, derrotas y humillaciones, es conocido por los propios chinos como el siglo de la humillación, y su recuerdo sigue marcando profundamente la identidad del país. China sufrió la opresión colonial, la invasión japonesa y más tarde una devastadora guerra civil. Solo durante la Segunda Guerra Mundial murieron 14 millones de chinos, y en el campo, millones fueron empujados a la inanición. Desde 1840, con la Primera Guerra del Opio contra el Reino Unido, China no tuvo más de 10 años seguidos de estabilidad. Su proceso de modernización se vio interrumpido una y otra vez, por agresiones extranjeras, por levantamientos campesinos y por guerras internas. Cuando el comunismo triunfó en 1949, muchos creyeron que por fin llegaría la paz. Pero no fue así. Los desastres económicos del Gran Salto Adelante provocaron la peor hambruna del siglo XX, y en los años 60 la revolución cultural desató una guerra ideológica dentro del propio país, cuando el presidente Mao Zedong atacó de lleno la cultura tradicional china. China tenía dificultades para modernizarse porque siempre intentó hacerlo sin abandonar sus antiguas costumbres. Y la revolución cultural fue, en esencia, un ataque a la manera tradicional de pensar y de vivir. A principios de los años 70, el país estaba traumatizado y agotado. La economía era un desastre, la población estaba exhausta y casi todos deseaban un cambio. Los ciudadanos comunes ya no soportaban más campañas ideológicas extremas, una tras otra. En ese contexto vuelve a escena Deng Xiaoping. Había sido un miembro leal del partido desde la Larga Marcha y la Guerra Civil, pero durante la Revolución Cultural fue purgado por criticar a Mao Zedong. Lo enviaron al campo, donde trabajó como montador en una fábrica de tractores. Pasó cerca de 3 años en el exilio político, pese a haber sido una figura clave desde 1949. Muchos grandes líderes de la historia, Abraham Lincoln, Churchill, Mandela, descubrieron algo profundo tras caer en desgracia: el poder de la reflexión. No es en el triunfo donde se entienden los errores, sino en la caída. Deng Xiaoping también pasó por ese proceso. Tras ser purgado durante la Revolución Cultural, apartado de la élite del partido y enviado al campo a trabajar como obrero, tuvo tiempo para observar, pensar y llegar a una conclusión que cambiaría para siempre el destino de China. China estaba exhausta. Tras décadas de campañas ideológicas, revoluciones internas y purgas, el país no solo era pobre, estaba desorientado. Las universidades estaban cerradas, la investigación científica había desaparecido y una generación entera de jóvenes había sido enviada al campo para reeducarse a través del trabajo manual.
Era una China sin ingenieros, sin técnicos, sin profesionales. Un país moderno no podía nacer así. Cuando Deng Xiaoping retomó el poder real, entendió algo que ningún otro líder del partido había comprendido. El futuro de China no podía construirse con consignas, sino con conocimiento. Por eso, su primera gran batalla fue recuperar la educación. En el verano de 1977, Deng convocó una conferencia en Pekín para debatir el futuro educativo del país. Los asistentes, profesores, funcionarios, académicos sobrevivientes de la Revolución Cultural estaban paralizados por años de miedo. Nadie se atrevía a decir una sola palabra. Pero Deng rompió el silencio. Hablen libremente. China no puede avanzar sin educación. Entre los presentes, un profesor se puso de pie y pronunció una propuesta que cambiaría la historia. Propongo 16 palabras. Los exámenes deben reanudarse lo antes posible y deben ser libres, justos y abiertos a todos. Deng aprobó la propuesta sin dudar. Ese mismo año, tras una década de oscuridad intelectual, China anunció que regresaban los exámenes nacionales de ingreso a la universidad, el Gaokao. La noticia desató una ola de esperanza jamás vista. En diciembre de 1977, 5,7 millones de personas se presentaron al examen. Tenían entre 18 y 35 años, mineros del carbón, campesinos, soldados, obreros, jóvenes aprendices. Muchos llevaban 10 años esperando una oportunidad que creían perdida para siempre. Menos del 5% sería admitido, pero para millones fue el primer rayo de luz en décadas. Era el renacimiento de la meritocracia, el fin del adoctrinamiento vacío, el inicio de una revolución silenciosa que transformaría a China desde dentro. La educación volvió a convertirse en el sueño de las familias chinas, especialmente para las mujeres, que durante generaciones habían sido empujadas fuera de las aulas. Para Deng, la inversión en talento era más importante que la inversión en fábricas. Y con ese movimiento, China recuperó su capital humano. El país estaba listo. Las mentes jóvenes se estaban despertando. Ahora faltaba despertar la economía. En 1978, algo parecía moverse en el aire de China. Era como si un país dormido comenzara a respirar de nuevo. Los jóvenes sentían que, por primera vez, había futuro. Las calles, antes silenciosas y grises, parecían llenarse de murmullos sobre oportunidades, estudios, trabajo, viajes. China empezaba a mirar más allá de sus fronteras. Ese mismo año, Deng emergió como el líder preeminente del país. No tenía el título más alto, no era presidente ni secretario general, pero nadie dudaba de que era él quien realmente dirigía la nación. Deng había llegado a una conclusión dolorosa, pero inevitable. Todo lo que la vieja guardia había creído desde 1922 estaba equivocado. Las ideas que guiaron a Mao, las mismas que él mismo había defendido durante décadas, habían llevado a China a la pobreza extrema. Cambiar de rumbo no era solo difícil, era casi imposible. Significaba desafiar a camaradas, derribar dogmas, enfrentar a un sistema construido para no cambiar nunca. Pero Deng estaba decidido. Su visión era clara. China debía aprender del mundo. Por eso, envió una delegación de más de 30 expertos a Europa durante 5 semanas. Visitaron Francia, Alemania Occidental, Suiza, Bélgica, Dinamarca. Lo que vieron los dejó atónitos. Trenes que viajaban a 210 km por hora cuando en China apenas llegaban a 60, robots industriales, fábricas limpias, ordenadas, automatizadas, supermercados llenos, trabajadores con refrigeradores, televisiones, coches. Lo que durante años habían aprendido como propaganda, los capitalistas explotan a los trabajadores, se derrumbó ante sus ojos. China estaba atrasada, dramáticamente atrasada. Las cámaras de la televisión estatal acompañaron a la delegación. Por primera vez, millones de chinos vieron en sus pantallas cómo vivía la gente en Japón, Europa o Singapur. Para muchos fue un choque emocional, para otros, una revelación. Deng entendió el mensaje. Si China quería avanzar, tenía que abrirse. Pero la apertura no sería solo económica, era psicológica. Se trataba de romper una muralla construida en la mente durante décadas. El país estaba a punto de entrar en su transformación más profunda desde la caída del imperio.
lo que vendría después cambiaría la economía global para siempre. Mientras el alto mando del partido debatía sobre el futuro económico de China, en una remota aldea agrícola estaba a punto de ocurrir uno de los actos de rebeldía más significativos y más peligrosos de la historia moderna china. Un acto tan sencillo que podría haber costado la vida a quienes lo firmaron. La aldea se llamaba Xiaogang, perdida en la provincia de Anhui, una de las zonas más castigadas por la hambruna del Gran Salto Adelante. Allí, el sistema comunal de agricultura, las grandes comunas colectivas inspiradas en Stalin, había sido un fracaso absoluto. La tierra no era de nadie, la productividad era bajísima y el hambre era la norma. Los campesinos trabajaban todo el día y aún así no tenían suficiente comida para sobrevivir. Era un círculo sin salida. En el invierno de 1978, 18 campesinos desesperados se reunieron en una choza de paredes de barro. Las velas titilaban. No había calefacción. Afuera, el viento soplaba como si la tierra misma estuviera cansada de tantos años de sufrimiento. Sabían que lo que iban a hacer era ilegal. Sabían que podían ser arrestados, encarcelados, incluso ejecutados, pero también sabían que si no actuaban, morirían de hambre. Sobre una mesa de madera colocaron un pedazo de papel y escribieron un pacto secreto que llamaron el contrato de vida o muerte. El acuerdo decía lo siguiente: dividirían la tierra comunal en parcelas familiares. Cada familia sería responsable de su producción. Entregarían la cuota obligatoria al Estado. Lo que quedara sería suyo. Si alguno era arrestado por el gobierno, los demás criarían a los hijos del castigado. Cada campesino estampó su huella digital en tinta roja. Era un juramento silencioso, pero también un grito desesperado por sobrevivir. Lo que ocurrió después marcó el inicio de una revolución económica desde abajo. Ese mismo año, la producción agrícola en Xiaogang se duplicó. En 2 años, se triplicó. Las autoridades locales, sorprendidas por el repentino éxito, comenzaron a investigar. Y, en lugar de castigar a los campesinos, algunos funcionarios, que ellos mismos sufrían hambre, hicieron algo inesperado. Informaron del éxito hacia arriba hasta que la noticia llegó a Deng Xiaoping. Deng entendió inmediatamente lo que significaba. La gente, cuando tiene libertad para producir, produce más. Xiaogang se convirtió en el laboratorio involuntario que demostraría que China necesitaba abandonar la planificación rígida y permitir la responsabilidad familiar sobre la tierra. Años después, Deng describiría este modelo con una frase sencilla: cruzar el río tocando las piedras. Experimentar poco a poco, medir el resultado y luego expandirlo. Lo que comenzó con 18 campesinos hambrientos en una choza pobre y sin luz, se transformó en la primera chispa del milagro económico chino. La agricultura china salió del colapso. La producción nacional aumentó de manera explosiva. Y el país, por primera vez en décadas, dejó atrás el fantasma permanente del hambre. Pero el mundo todavía no había visto nada. El siguiente paso sería aún más audaz. China estaba lista para abrir sus puertas y convertirse en el taller del mundo. Tras el éxito inesperado de Xiaogang, Deng Xiaoping tenía una certeza. Si la agricultura podía liberarse, la industria también podía hacerlo. Pero China era un país enorme y cualquier error podía resultar devastador. El camino no era destruir el sistema, sino experimentar con él, empujar sus límites y ver qué ocurría. Deng necesitaba un lugar para probar su gran idea: permitir la economía de mercado dentro de un país comunista. Ese lugar sería una pequeña aldea pesquera llamada Shenzhen. En aquel entonces, Shenzhen no era nada parecido a la megaciudad futurista que conocemos hoy. Era un conjunto de casas bajas, caminos de tierra, arrozales y silencio. Pero tenía una ventaja estratégica: estaba justo frente a Hong Kong, entonces bajo control británico. Y Hong Kong era la prueba viviente de lo que la libertad económica podía lograr. Cada noche, el contraste se hacía visible. Desde las colinas oscuras de Shenzhen, los campesinos podían ver el brillo de las luces de Hong Kong iluminando el cielo. Era como mirar otra dimensión, una versión alternativa de China, más rica, más moderna, más libre. La diferencia era tan enorme que 700.000 chinos intentaron cruzar hacia Hong Kong. Muchos nadando,
muchos arriesgando su vida. La bahía se volvió un símbolo de esperanza y tragedia. Una de las calas terminó llamándose la Cala de los Cadáveres. Deng entendió algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La gente vota con los pies. Y millones estaban huyendo del socialismo estancado. Si China no cambiaba, seguiría perdiendo a su propia gente. Así que Deng tomó una decisión histórica. Shenzhen sería la primera zona económica especial de China, un lugar donde experimentar con el capitalismo dentro de un país comunista. Se permitió la inversión extranjera, algo prohibido desde 1949. Se flexibilizaron las regulaciones. Se permitió la empresa privada. Se crearon incentivos para la industria y el comercio. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los empresarios de Hong Kong, a solo unos minutos de distancia, vieron en Shenzhen una oportunidad irresistible. Era mano de obra barata, terreno disponible, y un gobierno dispuesto a permitir algo que antes era impensable: negocios libres dentro de China. Las fábricas comenzaron a brotar como semillas en primavera. Primero talleres pequeños, luego empresas medianas, hasta que la región entera se convirtió en un gigantesco motor industrial. En solo unos años, Shenzhen pasó de ser un pueblo rural a convertirse en la ciudad que marcaría el inicio del milagro chino. Los resultados fueron tan extraordinarios que Deng hizo algo simbólico. Regresó a Shenzhen, vio los rascacielos en construcción, las avenidas recién abiertas, el movimiento constante de mercancías y trabajadores. Y sonriendo, dijo la frase que se convertiría en el sello definitivo de la nueva China: el desarrollo es la verdad. Ese fue el momento en el que China dejó de mirar hacia el pasado y comenzó a correr hacia el futuro. Pero el verdadero auge apenas comenzaba. Shenzhen era solo el primer laboratorio. Ahora, China quería transformar industrias completas, ciudades enteras y millones de vidas. Lo que vino después sorprendió incluso al propio Deng. Mientras Shenzhen se transformaba en un laboratorio económico sin precedentes, Deng Xiaoping sabía que el verdadero salto de China no vendría únicamente desde dentro. Para convertirse en una potencia industrial, China necesitaba algo que llevaba décadas negándose a aceptar. Necesitaba al mundo. Y en el mundo había un actor imprescindible: Estados Unidos, la mayor economía del planeta. Durante 30 años, China y Estados Unidos habían sido enemigos irreconciliables. Washington reconocía a Taiwán como el gobierno legítimo de China, no a Beijing. Las dos naciones mantenían una distancia helada y peligrosa, enmarcada en la Guerra Fría. Pero Deng Xiaoping entendió algo que cambiaría la geopolítica global. Si quería modernizar China, debía romper el aislamiento. Y Estados Unidos era la llave para lograrlo. En diciembre de 1978, mientras el Partido Comunista debatía reformas económicas, se daba una negociación secreta entre Washington y Beijing. El presidente Jimmy Carter enfrentó una decisión histórica: mantener la relación con un aliado tradicional, Taiwán, o abrir la puerta a la nación más poblada del mundo y cambiar el equilibrio global para siempre. El 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoció oficialmente a la República Popular China. El mundo no lo sabía en ese momento, pero esa decisión moldearía las siguientes 4 décadas de la economía global. Pocos días después, Deng hizo algo nunca antes visto. Viajó personalmente a Washington. Era la primera vez que un líder chino de su rango visitaba Estados Unidos desde 1949. La imagen sorprendió al planeta. Un pequeño anciano, sonriente, con abrigo oscuro y un sombrero típico, bajaba del avión saludando con energía a los periodistas. Era el símbolo de una era nueva. Durante su misión diplomática, Deng visitó fábricas, universidades, la NASA, empresas tecnológicas, pero también hizo algo inesperado. Fue invitado a un rodeo en Texas y aceptó. Las cámaras captaron un momento histórico. Deng Xiaoping, el líder pragmático del comunismo chino, riendo mientras veía a cowboys montar toros salvajes. La escena se volvió icónica. No era solo una visita cultural, era una señal al mundo, y sobre todo a los chinos, de que China había cambiado, de que el aislamiento había terminado. La relación era beneficiosa para ambas partes. Estados Unidos veía en China un mercado gigantesco. China veía en Estados Unidos tecnología,
capital, conocimientos, industria. Deng no buscaba caridad, buscaba aprendizaje. Por eso, una de sus primeras peticiones fue sorprendente: enviar miles de estudiantes chinos a estudiar a universidades estadounidenses. Muchos en el partido se opusieron. ¿Y si no regresan?, preguntaban. Deng respondió: si vuelve 1 de cada 10, ya habremos ganado. Esa decisión formó a la primera generación de ingenieros, científicos y economistas que construirían el milagro chino de los años 80, 90 y 2000. Al mismo tiempo, China inició su primera gran colaboración con Naciones Unidas, que envió expertos y tecnología que el país no tenía: computadoras, sistemas de datos, capacitación técnica y herramientas industriales. Era la primera vez que China no solo se abría al mundo, sino que invitaba al mundo a entrar. La maquinaria económica comenzaba a moverse, pero lo que estaba por ocurrir sería aún más revolucionario. El país entero estaba a punto de entrar en una etapa de crecimiento tan rápida, tan profunda y tan masiva, que cambiaría el orden económico global para siempre. La década de 1980 marcó un antes y un después en la historia humana. Mientras gran parte del mundo observaba con escepticismo las reformas de Deng, China vivía la explosión económica más rápida jamás registrada. Todo comenzó con algo simple: trabajo. Las zonas económicas especiales, lideradas por Shenzhen, demostraron que el país tenía algo que el mundo entero deseaba: mano de obra abundante, disciplinada y con hambre de progreso. Las fábricas comenzaron a multiplicarse como un océano de acero y ladrillo. Primero fueron talleres familiares, pequeños negocios donde la gente cosía, ensamblaba, soldaba. Pero muy pronto, las ciudades costeras se transformaron en gigantescas zonas industriales llenas de textiles, electrónica, calzado, juguetes, maquinaria ligera. China encontró su fórmula: producir rápido, producir mucho, producir barato. Y el mundo respondió. Empresas de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa comenzaron a trasladar sus cadenas de producción. China ofrecía un ecosistema único: salarios bajos, puertos eficientes, estabilidad política y un gobierno obsesionado con crecer. Las ciudades se transformaban en meses, no en años. Donde antes había arrozales, surgían autopistas de 6 carriles. Donde antes había pueblos rurales, aparecían centros comerciales, estaciones de tren, fábricas con miles de trabajadores. Era una transformación tan veloz que incluso los propios chinos tenían dificultades para comprenderla. La urbanización se volvió un fenómeno sin precedentes. Millones abandonaron el campo para trabajar en la ciudad. Cada trabajador rural que se mudaba a una fábrica urbana podía multiplicar su productividad por 20. Con millones de personas ganando su primer salario industrial, algo cambió profundamente. Nació la clase media china. Gente que antes caminaba descalza, ahora podía comprar bicicletas, ropa nueva, electrodomésticos, televisores, eventualmente, coches. El consumo interno creció como una ola imparable. Los años 80 y 90 fueron la época dorada del crecimiento chino. Fábricas encendidas las 24 horas, ciudades enteras en construcción, empresas naciendo cada día. China ya no era un país que sobrevivía, era un país que avanzaba. Y el Partido Comunista entendió algo decisivo. La clave no estaba solo en controlar, sino en liberar el talento humano. Por primera vez en décadas, los mandos intermedios tenían autoridad real para tomar decisiones. Se redujo el poder absoluto del líder, creando un sistema de liderazgo colectivo y técnica administrativa antes inexistente. China se estaba modernizando no solo en lo económico, sino también en lo institucional. El mundo comenzaba a llamar a China con un nuevo nombre: la fábrica del mundo. Pero pronto dejaría de ser solo eso. China aspiraba a algo más grande, mucho más grande. Quería volverse una potencia tecnológica. A principios de los años 90, China ya era una potencia industrial, pero seguía cargando con un estigma que el mundo repetía con condescendencia: China solo copia. Durante décadas, esa percepción tuvo algo de verdad. China importaba tecnología extranjera, ensamblaba productos y producía para marcas globales. Pero Deng Xiaoping, más pragmático que orgulloso, sabía que copiar era el primer paso. Aprender haciendo. Ese era el verdadero plan.
Mientras el país se convertía en una fábrica global, Deng impulsó una reforma silenciosa y estratégica: la creación de una nueva generación de universidades tecnológicas. Había un detalle clave: muchos de los profesores y científicos más brillantes habían sido víctimas de la revolución cultural. Otros, simplemente, habían abandonado el país. Para resolverlo, Deng autorizó algo insólito. Más de 200.000 estudiantes chinos serían enviados al extranjero, principalmente a Estados Unidos, para estudiar ingeniería, economía, informática y ciencias aplicadas. Era una apuesta gigante. Muchos podrían no volver, pero Deng no temía ese riesgo. Si regresa 1 de cada 10, habremos ganado. Y regresaron. Regresaron con ideas nuevas, con conocimientos frescos, con ambición. Regresaron con la visión de un país distinto al que habían dejado atrás. Mientras tanto, dentro de China, la educación primaria y secundaria comenzó a expandirse como nunca. Millones de niñas, que antes eran presionadas para abandonar la escuela, ahora estudiaban codo a codo con los niños. Era un cambio cultural tan profundo como económico. Y ese cambio dio frutos. Si hay un símbolo del salto tecnológico chino, es su red de trenes de alta velocidad. En 2008, China prácticamente no tenía trenes bala. Dependía de tecnología japonesa, alemana y francesa para sus primeros modelos. Pero solo 10 años después, China tenía la red de alta velocidad más grande del mundo, con más de 25.000 kilómetros de vías, más que todos los demás países juntos, operada por trenes diseñados y fabricados en China. La velocidad máxima, 350 kilómetros por hora. La fiabilidad, altísima. El costo por kilómetro, más bajo que en cualquier país industrializado. China pasó de importador a exportador de trenes de alta velocidad, vendiendo tecnología ferroviaria a Asia, Europa del Este, África y América Latina. El mensaje era claro: China ya no seguía. Ahora lideraba. En paralelo, la tecnología digital explotó. Alibaba, Tencent, Huawei, Lenovo, ByteDance, todas nacieron en un ecosistema que, décadas antes, no existía. Alibaba comenzó como una idea improbable en la mente de un profesor de inglés, Jack Ma. Hoy es un gigante global del comercio electrónico. Tencent domina redes sociales, videojuegos y pagos digitales. Huawei es pionera en 5G. ByteDance creó TikTok, la primera app china verdaderamente universal. China ya no solo construía productos, construía plataformas, construía ecosistemas, construía competidores directos de Silicon Valley. China dejó de ser la fábrica del mundo para convertirse en uno de los motores de innovación del siglo XXI. Y con esa transformación llegó una nueva ambición: influir globalmente. Lo que estaba por venir no sería solo económico, sino geopolítico. El dragón había despertado y comenzaba a extender sus alas sobre el mapa mundial. Mientras China fortalecía su industria y desarrollaba tecnología propia, surgió una pregunta inevitable dentro del Partido Comunista. ¿Y ahora qué? Habían logrado sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. Habían construido ciudades donde antes había aldeas. Habían creado empresas capaces de competir con gigantes occidentales. Pero China quería algo más. Quería convertirse en una potencia global. Y así nació la estrategia que definiría la política exterior china del siglo XXI. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida en el mundo como Belt and Road Initiative. La idea no era nueva. Ya en la Edad Media, la antigua Ruta de la Seda conectaba China con Persia, Arabia y Europa, transportando seda, porcelana y especias. Pero ahora, China quería algo mucho más grande. El objetivo era crear la red de infraestructura más ambiciosa de la historia moderna. Puertos, autopistas, ferrocarriles, túneles, aeropuertos, redes energéticas, telecomunicaciones. Más de 140 países se unieron de una u otra forma al proyecto. China se posicionó como el constructor del mundo. Si un país necesitaba una carretera, China la construía. Si necesitaba un puerto, China enviaba ingenieros. Si necesitaba financiamiento, China prestaba el dinero. El mensaje era claro y poderoso: si quieres desarrollarte, China será tu socio. Desde los puertos de Pakistán y Sri Lanka
hasta Grecia, Turquía y gran parte de África Oriental, los barcos chinos comenzaron a llegar con acero, máquinas, ingenieros, contenedores, y regresaban llenos de minerales, petróleo y materias primas. Los puertos se convirtieron en nodos estratégicos de comercio, y cada uno reforzaba la presencia china en regiones donde Occidente había perdido influencia. Era soft power, pero a escala industrial. Mientras China tendía rutas comerciales por tierra y mar, sus gigantes tecnológicos hacían lo mismo en el mundo digital. El caso más emblemático es Alibaba. Fundada por Jack Ma, un profesor de inglés sin formación técnica, Alibaba empezó como una plataforma para ayudar a las pequeñas empresas chinas a vender sus productos. Su nombre, Ábrete Sésamo, era una metáfora poderosa. Abrir las puertas del comercio global a los emprendedores. Lo que pocos entendieron en su momento fue que desde el primer día, Alibaba nació con visión global. Su primera página web estaba en inglés, no en chino. Hoy, Alibaba conecta a millones de vendedores chinos con compradores en más de 190 países. Es la columna vertebral del comercio electrónico del planeta. Pero mientras China extendía su influencia económica, algo inesperado comenzó a ocurrir culturalmente. China se convirtió en el mercado cinematográfico más grande del mundo. Hollywood, para asegurar el éxito de sus películas, necesitaba entrar en el mercado chino. ¿La condición? Cumplir con la censura china. Esto generó una paradoja. Los estudios de Hollywood, defensores de la libertad creativa, empezaron a modificar guiones, personajes e historias para no ofender al gobierno chino. China no estaba simplemente comprando productos culturales, estaba influyendo en ellos. Era poder blando en su forma más sutil y efectiva. Vendía normas, modelos, alianzas, tecnología. El dragón había salido al mundo, y el mundo se estaba acostumbrando a sentir su sombra. Pero con su ascenso global, algo más comenzó a gestarse. Un choque inevitable con Occidente. El ascenso de China no solo transformó la economía global, también desató una tensión ideológica que sigue creciendo hasta hoy. Durante décadas, muchos analistas occidentales creyeron en una teoría sencilla. Cuando la clase media de un país crece, inevitablemente pedirá democracia. Pero China rompió ese paradigma. Mientras la población mejoraba su nivel de vida, el Partido Comunista fortalecía su control político. La paradoja era evidente. La gente tenía más libertad económica, más acceso a educación, más movilidad social, pero el sistema político seguía siendo autoritario. Esta contradicción alimentó la pregunta que hoy divide al mundo. ¿Es posible una modernización sin democracia? China no solo dijo que sí, lo demostró. La influencia de China se infiltró en la cultura global. Películas que antes glorificaban la libertad o criticaban gobiernos autoritarios, ahora evitaban mostrar a China en situaciones negativas. No por convicción, sino por negocio. Hollywood quiere acceso al mayor mercado cinematográfico del planeta. Y para entrar, debe pasar por la censura china. Ese poder cultural inquieta a Occidente. China no impone sus valores abiertamente, pero el mundo termina adaptándose a ellos para no perder acceso a sus consumidores. Pero el terreno donde la competencia se volvió más intensa es la inteligencia artificial. La IA es la cuarta revolución industrial, y su combustible principal son los datos. Aquí, China tiene una ventaja aplastante. 1.400 millones de habitantes, un ecosistema digital altamente integrado, empresas tecnológicas que procesan miles de millones de transacciones al día, un Estado que puede centralizar información sin oposición. La IA no solo sirve para robots o automatización. Sirve para gestionar el transporte, controlar el consumo energético, detectar enfermedades, dirigir el tráfico, organizar megaciudades, supervisar el medio ambiente e incluso influir en el comportamiento social. China entendió que dominar la IA significaba dominar la economía del futuro. Por eso, a partir de 2015, lanzó un plan nacional para convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial para 2030. Universidades tecnológicas, empresas privadas y laboratorios estatales comenzaron a trabajar juntos como no ocurre en ningún otro país del mundo. Mientras tanto, Estados Unidos debatía sobre regulación, libertad de expresión y privacidad. China avanzaba sin frenos. La pregunta ya no era si China podía competir. La pregunta era si Occidente podría seguir su ritmo.
porque mientras el resto discutía, China construía. A pesar del ascenso espectacular, China enfrenta desafíos que podrían definir su futuro. 1. El envejecimiento poblacional. Durante décadas, la política del hijo único redujo el crecimiento demográfico. Hoy, China enfrenta una crisis. Hay demasiados ancianos y muy pocos jóvenes. Menos trabajadores significa menor productividad. Menos natalidad significa menos consumo interno. 2. Desigualdad regional. Las ciudades costeras son ricas. El interior del país, no tanto. Las diferencias pueden generar tensiones sociales. 3. Deuda y burbujas inmobiliarias. La construcción fue el motor del crecimiento, pero dejó ciudades fantasma y problemas financieros. 4. Control político cada vez más rígido. El partido teme que demasiada libertad política pueda desestabilizar su modelo, pero al limitar la libertad intelectual, corre el riesgo de frenar su propia innovación. China quiere una sociedad creativa, pero no demasiado crítica. Quiere libertad económica, pero no libertad política. Ese equilibrio es frágil y podría convertirse en su talón de Aquiles. China ha recorrido un camino que parecía imposible. Pasó de ser un país pobre y hambriento a convertirse en una de las superpotencias económicas del planeta. Sacó de la pobreza a más gente que cualquier nación en la historia. Construyó ciudades, trenes, puentes y fábricas a un ritmo que desafía toda lógica. En apenas 40 años logró lo que a otras civilizaciones les tomó siglos. Pero el futuro sigue siendo una incógnita. China quiere liderar la inteligencia artificial, la tecnología verde, el comercio global, las nuevas rutas marítimas y convertirse en el referente geopolítico del siglo XXI. Pero enfrenta límites internos, población, deuda, control político y externos, la competencia con Estados Unidos, que podrían frenar su ascenso. La pregunta no es si China ya cambió el mundo. Eso ya ocurrió. La verdadera pregunta es, ¿aceptará el mundo un futuro liderado por China? ¿O el choque entre modelos políticos será inevitable? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. China ya no es el gigante dormido, es el gigante despierto. Y su sombra cubre todo el siglo XXI.